Ya estamos empezando. Bueno, buenas tardes a todos, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra nueva emisión del programa Generando Valor, dialogando con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Gracias por acompañarnos, los saluda su servidor y amigo Armando Urrieta Sosa. Y en esta misión de hoy pues, tenemos como invitado a nuestro gran amigo y asociado a Héctor Arteaga Canchola, quien nos va a hablar del tema cómo atender las revisiones electrónicas. Héctor, antes que nada, darte las gracias por aceptar la invitación a estar aquí hoy. No, Armando, al contrario. Bueno, doctor Armando, pero para fines prácticos, si me permite decirte Armando, Héctor, y con vamos gusto. llevando la plática. Adelante, Héctor. No, gracias por la invitación, para mí es un gran gusto. Muchas gracias por aceptarla, Héctor. Sobre todo que fue muy rápida la invitación. Bueno, si me permites, Héctor, voy a leer ahorita, antes de empezar con el tema, una breve semblanza de lo que es la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy. La voy a leer aquí, tengo el documento a la mano, dice, pues aquí el contador Héctor Arteaga Canchola es contador público, además es licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Derecho y maestría en Fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con diplomado en Auditoría, Impuestos y Finanzas por el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Hoy en día presta servicios de forma independiente en auditoría, en contabilidad, en asesoría y defensa fiscal. Si estoy en algo mal, Héctor, me corriges. No, ¿cómo crees? Es socio de la firma Intelegis Morelia, SC, Grupo Consultor Fiscal y Patrimonial, y además es catedrático en posgrado de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y es también además socio del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, federada al Instituto Mexicano de Contadores Públicos de AC. Es integrante de la Comisión de Previsión Social, de Previsión y Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, consejero hoy en día del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, y también es síndico del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y síndico del Instituto Mexicano de Evaluación de Michoacán ante las autoridades fiscales. ¿Sí es correcto, Héctor? Correcto. Y pues sin más, Héctor, si gusta, pues comenzamos ya sí, de lleno bien. el tema, porque bueno, platicábamos pues que en estos, pues ha sido declaraciones en medios de pues, Raquel Buenrostro, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Sí. ¿no? Incluso nuestro presidente de la República pues, ha manifestado pues que no van a incrementar los impuestos a los contribuyentes, a los ciudadanos, pero pues sí van a hacer muchos actos de fiscalización. Sí. Entonces, de aquí viene la primera pregunta, Héctor, ya entrando en tema. O sea, ¿qué acciones crees que vaya a tomar el SAT para incrementar esa recaudación tan necesaria? Sí. Con ese presupuesto que están presentando, ¿no? En efecto, bueno, primero es un gran gusto, Gracias, estar aquí contigo, la verdad, se siente uno muy cómodo con esa confianza que tú me das para poder platicar. Un gusto, pues ya hemos estudiado las iniciativas de reformas para 2022 y vemos cómo vienen, ¿no? Vienen efectivamente cumpliendo el gobierno federal con no incrementar impuestos ni las tasas de los impuestos. Sin embargo, vemos que la recaudación se pretende aumentar, ¿no? La recaudación se pretende aumentar en un 12.6%, no es algo menor.
En la ley de ingresos se establece que la recaudación para 2022 va a ser un poquito arriba de 7 billones de pesos, ¿no? De tal suerte que ese 12.6% que se pretende incrementar en comparación con 2021, pues llegamos casi a los 800,000 millones de pesos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces nos ponemos a reflexionar, vemos las reformas y nos preguntamos, pues, ¿por dónde viene la autoridad, ¿no? Uh-huh. En tratándose de impuestos, también lo que se pretende aumentar en recaudación es el 11.6%, ¿no? Y en impuesto de la renta en específico, el 8.6%, pero en IVA, ahí está un porcentaje muy interesante que se pretende aumentar en recaudación el 24%. Es un porcentaje muy interesante, sí, muy interesante. Y luego, pues no hay nuevos impuestos, no hay incremento de tasas, uh-huh, pero sí se va a incrementar la recaudación y nos ponemos a analizar por qué, ¿no? Y por dónde viene. Y vemos que es muy probable que la autoridad, en esas facultades de gestión, uh-huh, en esas facultades de gestión que tiene la autoridad, entiéndase los exhortos, ¿no? Las invitaciones que está haciendo también, entiéndase también la cancelación del certificado de sello digital, son facultades de gestión. Las restricciones también que luego, yo no sé en qué momento se le autorizó al SAT el que pudiera restringir o cancelar un certificado de sello digital, siendo que es muy importante para un negocio el que tenga actividades, pero el cancelarle o restringirle un certificado de sello digital lo para en como, seco. Así es como bajar la cortina, ¿no? Y es una facultad de gestión que creo que por ahí va. Okay. Por ahí va en una restricción, en una cancelación de certificados, para que el contribuyente se acerque a la autoridad y entonces se autocorrija. Sí. Esa es la primera parte. La otra serían las facultades de comprobación. Y vemos que cada vez más ese artículo 42 famoso del código, donde están las facultades de comprobación de la autoridad, vemos ahí una fracción 9, que son las revisiones electrónicas, ¿no? Okay. Entonces, ahí creo que es donde está la forma de que la autoridad va a recaudar más. Bueno, no pasa desapercibido el que te tengan que comentar que ese mismo artículo se incrementan para 2022 2 fracciones más. Teníamos 11, se incrementa la 12 y la 13. Pues es el incremento de las facultades de comprobación para recaudar más. La autoridad tiene un marranito ahí. Son 5 años anteriores, ¿no? Nada más. Nada más 5 años anteriores y tiene mucha información de todos los contribuyentes. Entonces basta con que empiece a trabajar en las revisiones electrónicas y entonces nos vamos a dar cuenta que en una combinación de las facultades de gestión, sobre todo en los certificados de sello digital, uh-huh, y en las facultades de comprobación, y en específico las revisiones electrónicas, creo que ahí puede ser esas 2 herramientas para el SAT para que recaude lo que pretenden recaudar, okay, o en gran medida, ¿no? Pues sí, viene con todo, dicen. Sí, sí. Y le está dando más armas a la autoridad para hacerlo, como bien comentas. Sí, así es, Armando. Bueno, entonces, la pregunta a lo mejor puede sonar un poco repetitiva, pero entonces, ¿por qué crees que es importante esto de las revisiones electrónicas? Sí, es importante, Armando. Saber de las revisiones electrónicas es importante por 2 simples razones. Primero, pues procurar que nuestros clientes no caigan. ¿Cómo evitar es el primer punto, creo yo, cómo evitar una revisión electrónica? Claro. Porque viene de información que ya tiene la autoridad de años anteriores, ¿no? Pero es información de muchas fuentes, inclusive del propio contribuyente, de responsables solidarios o terceros con ellos relacionados. Entonces, primero, no caer en esos supuestos para evitar una revisión electrónica. Y después, es importante esta plática porque si tenemos ya una revisión electrónica, ¿qué hacer ante esa revisión electrónica? Ok, entonces vamos a ir tocando punto a punto eso que has platicado, ¿no? Porque sí es bueno que los que nos están viendo pues sepan esto, de que no nada más es de lo que empiezan a hacer a partir de hoy, sino ya hay que ir viendo hacia atrás, como bien dijiste, son 5 años. 5 años. Sí. Entonces podemos ir buscando nuestros pecaditos por ahí. Sí. Sí, el SAT tiene un buen ahorro ahí y creo que ya va a empezar a sacar
Sacar de el ese cochinito. ahorro. Sí. Bueno, pues pregunta, ¿qué es una revisión electrónica? Para que sepan los que nos están viendo. Sí, una revisión electrónica es una facultad de comprobación que tiene el SAT. Okay. Está en el artículo 42, fracción 9 del código, y su procedimiento está en el 53B del mismo Código Fiscal de la Federación. Esa es una revisión electrónica, es en específico, es una facultad que tiene de comprobación el SAT y que lo puede ejercer en cualquier momento, 5 años atrás. Okay. ¿Y qué beneficios tiene el SAT de aplicarla? Porque, pues digo, tiene, bueno, hoy dijimos son 9 fracciones, bueno, 11 fracciones y va a Sí, tener 2 más, pero dos entonces, más. ¿cuáles son los beneficios de que aplique esta facultad de la revisión electrónica Sí, sobre las otras? sí, fíjate que ese mismo artículo 42, su fracción segunda, establece un procedimiento de comprobación que es la revisión de gabinete Uh-huh. o Así de es. escritorio, ¿no? Y la fracción tercera es la visita domiciliaria. A que todos le tienen miedo, ¿no? Sí, Bueno, todas ya. porque bueno, la autoridad se puede introducir al domicilio del contribuyente y ahí revisar durante 12 meses, ¿no? Así es. Y la revisión de gabinete parte de un requerimiento y la documentación y la información hay que llevársela a las oficinas del propio SAT, ¿no? ¿De acuerdo? Son diferentes. Esos dos facultades que tiene la autoridad de comprobación, su lapso son 12 meses. Lo más que puede durar una revisión de estas dos son 12 meses. La revisión electrónica nada más son 6 meses. Okay. Es decir, uno de los beneficios para el SAT en aplicar la revisión electrónica es el tiempo que tiene. O sea, en lugar de 12 meses, tiene 6 meses para iniciar y concluir. Es decir, es más eficaz, más efectivo la recaudación. En el menor tiempo puede recaudar más. Okay. Luego, otro beneficio es el costo. El costo. Okay. Como para la autoridad. Para la autoridad. Son beneficios para la autoridad básicamente porque no invierte. Uh-huh. No invierte porque todo es tecnológico. Entonces, es información que ya tiene la autoridad en su poder. Y esa la trabaja, ¿no? Uh-huh. Esa le saca provecho para llegar a una resolución provisional y decirle tentativamente a un contribuyente cuánto debe. Okay. No interactúa el contribuyente y el SAT. El SAT de mutuo propio empieza a revisar sin que el contribuyente se entere. No hay costo realmente, ¿no? O sea, hoy en día ya podemos estarlos revisando ahorita, planeando nuestra revisión y nosotros ni en cuenta, ¿no? Correcto. Sí. Okay. Otro beneficio que trae la revisión electrónica es que puede abarcar a mayor universo de contribuyentes. Okay. Es decir, imagínate una visita domiciliaria que dura 12 meses, donde van 5 auditores, ¿no? Así es. Se incrementa el costo, dura mucho tiempo, y puedes hacer al año a lo mejor 4. Pues aquí se incrementa el universo de contribuyentes que puede revisar la autoridad. Y con un solo clic. Correcto. Y la otra es que van en específico. Como ya se analizó toda la información, Okay. ya saben dónde le duele al contribuyente. O sea, puedes revisar rubros específicos. O sea, no perder el tiempo en revisar a ver qué encuentro. No, ya saben, porque ya lo encontraron. No, pues, Ajá. ya no es la revisión exhaustiva que hicieron anteriormente, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, la percepción de riesgo de los contribuyentes lo detectan muy rápido, Uh-huh. la autoridad. Al momento de analizar toda la información, Uh-huh. se incrementa la percepción de riesgo de los contribuyentes. Y eso les da a la autoridad, pues... un campo de acción importante, ¿no? Para recaudar. Uh-huh. Ahorita que te platiques, estamos diciendo, a lo mejor están tomando la revisión ahorita, ya revisando nuestras cosas sin darnos cuenta. Sí. Sí, aquí, lo que estamos aquí platicando muy tranquilos. Sí. Pero entonces, ¿de dónde son esas fuentes de información? O sea, ¿de dónde obtiene la información el SAT? Ah, correcto. El SAT tiene ya mucha información de nosotros. Imaginemos, vamos a seguir la ruta de un contribuyente que se inscribe en Hacienda, ¿no? Uh-huh. Un contribuyente quiere poner un negocio, no es contribuyente, lo asesoramos, va al SAT a tramitar su registro federal de contribuyentes. Uh-huh. Desde ahí empieza todo, güey. Okay. Desde ahí tiene que dejar toda su espíritu, lo deja ahí en el SAT, Casi, ¿no? casi. Sí, Casi. Deja su nombre, más cosas, su domicilio, que es importante, Uh-huh. y su régimen en el que va a tributar y la actividad que va a desempeñar. Uh-huh. Entonces, desde ahí empieza. Entonces, la autoridad empieza a tener datos del contribuyente.
Imagínate, ya se dio de alta, le dieron su firma electrónica, una contraseña, y en esa firma electrónica también deja información, ¿correcto? Acude al banco, abre una cuenta en el banco y empieza a trabajar y deposita en efectivo. Sí, de acuerdo. ¿No? Ya lo Y informo. entonces los bancos tienen que estar informando cuando rebasa de 15,000 pesos en efectivo, ¿no? Ajá. Al mes tienen que estar informando al SAT, sin que le manden el estado de cuenta del banco al SAT, porque no lo pueden hacer, pero sí tienen que reportar cada año, todavía 2021, que para 2022 una de las reformas que el reporte sea mensual. Sí, Entonces, porque hay que batizar eso. Ahorita es anual la información. ahorita es anual ese reporte que hacen los bancos al SAT de los depósitos en efectivo que reciben. Las instituciones financieras. A partir del año entrante ya va a ser mensual, de tal suerte que se acortan los tiempos también de que nos puedan revisar, ¿no? Así es. Entonces, abre la cuenta, empieza a hacer depósitos en efectivo, el SAT ya tiene más información. Ya tiene, si estás manejando efectivo, cuánto estás manejando que rebasa de 15,000 pesos mensuales. Tache ahí. Correcto. En tu historial. Sí. Y luego haces una operación y ya elaboras un CFDI, ¿no? Sí. Donde te lo autoriza el propio SAT o un proveedor autorizado de certificación, y entonces la autoridad fiscal ya sabe que estás vendiendo o que estás prestando un servicio, ¿no? Sí. O que vas a cobrar rentas, por hablarte de algo, y entonces ya empieza a tener más información. Imaginemos que lo primero que tengas es un CFDI de una compra, ¿no? De una compra, y después realiza una venta, pues también te está controlando los inventarios automáticamente. Entonces empieza a tener cada vez más información con los CFDIs, que se estima que es el documento que más información le proporciona al SAT. Información que le sirve para trabajarla, claro. Conjugarla con otras informaciones que le dan también inclusive otras autoridades, ¿no? Y entonces llega un mes, presentas tu declaración definitiva de IVA y resulta que tienes complementos de los CFDIs que tienen que amarrar con el flujo del recurso para que pagues el IVA, ¿no? Entonces ya tiene también un pago definitivo de IVA y después un pago provisional de impuesto a la renta, ¿no? En donde sale de un CFDI de ingresos. También. Y entonces después tienes una contabilidad electrónica que la amarras con tu estado de cuenta del banco, que sin que la autoridad fiscal tenga el estado de cuenta, pues contabilizas todos los intereses ganados y todo lo que va en ese estado de cuenta, ¿no? Sí, inclusive sí. si recibiste un préstamo. Y entonces la autoridad empieza a tener también una contabilidad electrónica, y entonces los demás contribuyentes empiezan a informar de ti, ¿no? Que están haciendo operaciones contigo. Y entonces esa información pues empieza a comparar con la que tú estás manifestando, con la que manifiestan clientes proveedores, ¿no? Bancos, instituciones financieras. Bancos, los notarios, ¿no? Agentes aduanales. Registro civil. Registro también, civil. Lo que compraste. Sí, inclusive las sentencias de los tribunales que tienen que ver con la recaudación. Es decir, cuando alguien tiene un ingreso porque ganó un juicio por arrendamiento, por decir algo, ¿no? Se le tiene que hacer llegar la sentencia al SAT. Así es. Para que verifique, ¿no? Para que valide, ¿no? El pago de la PTU, pues lo tiene que ver con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, tiene toda esa información. Inclusive puede completar todo el ciclo económico completamente con la declaración informativa de operaciones con terceros, ¿no? La DIOT famosa también. Es decir, hay la ley antilavado, también. Los avisos mensuales que se están presentando. Entonces, la autoridad sí tiene mucha información de dónde sacar algunas discrepancias de esas circunstancias, y entonces notificarte que tienes por ahí un pendiente con el SAT. ¡Qué caray! ¿Sí? Sí. Espero no se asusten, pero así es. Sí. Bueno, tengo otra pregunta ahí, de lo que platicamos. Hablamos de todos los contribuyentes, la gente que no sabemos que nos están revisando, pero entonces, ¿qué tiene que cuidar el contribuyente para evitar que le llegue una revisión electrónica? Pues, primer punto, tiene que acercarse a un asociado del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. En primer lugar. En primer lugar, Así eso es. sí. No, tiene que acercarse el contribuyente con un buen asesor, ¿no? Un buen... Perdón, dicen, están los dichos de que ya no van a ocupar un contador los gobernados, ¿no? Pues Sí, no. se me hace incongruente eso, porque Sí. con toda esta carga administrativa que se está generando, que estás platicando, es necesario el contador
para Es todo. un Pero bueno. engaño cuando vemos que nuestros funcionarios del SAT, ¿no? Ujú. Manifiestan públicamente que los contribuyentes no van a requerir ya de un contador público. Es realmente un engaño, ¿no? Así es. Viene un nuevo régimen fiscal para 2022 para personas físicas en donde es voluntario, ¿no? No es obligatorio, pero al final ahí está un nuevo régimen en donde hay una facilidad para pagar impuesto de la renta, pero no así para cumplir con los demás compromisos, ¿no? Así Es es. decir, para el cálculo y pago de IVA, para las Yes. contribuciones de seguridad social. Ujú. O sea, sí va a requerir el contribuyente necesariamente de un contador. Sí, es un hecho. O sea, como que Sí. no se están enfocando en un solo impuesto, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Sí. Lo tocaremos ese punto. Pero bueno, te comentaba, o sea, ¿cómo Sí. puede evitar eso el contribuyente que le caiga la revisión fiscal? Acercarse a un colegiado de aquí Sí. de nuestro colegio, ¿no? Sí, y yo creo que ese es el primer punto. O sea, ¿qué hacer para no caer en ese supuesto, ¿no? De que te llegue una revisión electrónica? Y lo comentábamos ahorita que estamos platicando. Debe uno ser especialista en los FDIs. Sí. Esa fuente de información debe ser precisa, exacta, congruente con todo lo que haga el contribuyente. Ujú. Congruente, ¿no? Hoy por hoy no tenemos, de todos los actos jurídicos que realiza un contribuyente, no tenemos un respaldo de un CFDI, Ujú. como una depreciación, como el costo de lo vendido, como ganancias cambiarias, como componente inflacionario, ese tipo de cuestiones todavía que sí suman o restan en la contabilidad fiscal de un contribuyente, no están respaldados todavía con un CFDI, ¿no? Así es. Pero todo lo demás está respaldado con un CFDI, con un complemento. De hecho, tenemos 7 tipos de CFDI ya y complementos para muchas cosas y hay que cuidar mucho la elaboración. Cada espacio que tiene un CFDI, cuidemos la información que vamos a meter en ese espacio, porque una vez que la autoridad lo recibe, empieza a sacarle jugo, empieza a sacarle Ya le genera provecho. información. Le genera información. Bueno, Así. si gustan, procedemos a tomar una breve pausa. Continuamos en un momento. Gracias. Está nuestro invitado Héctor Arteaga Canchola. Continuamos pues con nuestra plática, Héctor. Platicábamos pues de que cómo evitar pues esta revisión electrónica, tener mayores controles, acercarse con un profesional en la materia, claro, aquí del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa si ya te cayó ahora sí la autoridad, ¿no? Ya te están ejerciendo una revisión electrónica? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cuál es el procedimiento que tienes que cuidar o que hay que seguir? O sea, ¿qué debe hacer el contribuyente que ya tenga esa revisión encima? Sí. Fíjate que dejamos corta la respuesta. Hace rato. Okay. Porque sí hay que ser especialista en CFDI, hay que recalcar eso, hay que puntualizarlo, Okay. porque en la medida en que se cancele un CFDI que sí se tenía que cancelar, en la medida en que no se cancele y que se emita una nota de crédito, una nota de descuento, ¿no? O sea, cuándo procede una cosa, cuándo procede otra. En la medida en que los CFDI vayan acorde con las declaraciones mensuales definitivas o provisionales, y que de todo un ejercicio fiscal, en la medida que esos documentos, los CFDI, vayan acorde con lo declarado en la declaración anual,
y la declaración anual con la contabilidad electrónica. Que se informa y se envía al SAT. Ajá. Ajá. Yo creo que pudiéramos estar evitando una revisión electrónica, De acuerdo. porque es la información que presentamos nosotros y de donde la autoridad, con las herramientas tecnológicas que tiene, es muy fácil ya llegar a conclusiones de diferencias, ¿no? Sobre todo por el famoso robot que tanto se habla, pues que es que el Sí. que maneja el SAT, que no es otra cosa que algoritmos Ujú. que ellos manejan, pues entre Ujú. menos discrepancias se encuentra este robot, Sí. pues que mejor, ¿no? Que todo esté bien amarrado con tabla electrónica, CFDIs. Sí. Sí, muy Y bien, luego de lo acuerdo. vemos, que luego sí creemos un poco más en este tipo de tecnologías que no le pueden meter mano de Ujú. alguna forma, y lo hemos visto luego con las publicaciones de empresas que enajenan facturas, ¿no? Que Ajá. las operaciones son inexistentes, en donde luego cuando los publican en el Diario Oficial de la Federación vemos que vienen ahí hasta las mismas dependencias de gobierno, ¿no? Vemos las mismas dependencias de gobierno, y algunos otros poderes también, Por ¿no? ahí, ajá. Ajá, y dices tú, ¿qué pasó? ¿Pudieron haberlo quitado o no, no? Así es. Entonces, eso te hace pensar que es muy probable que lo que arroje esta tecnología que utilizan es la misma información que se trabaja, ¿no? Claro. Entonces, pero una vez que ya llegó la revisión electrónica, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? Bueno, si ya no podemos hacer más y ya tenemos la revisión electrónica, nos vamos a dar cuenta porque nos va a llegar a nuestro buzón tributario. Ujú. En nuestro buzón tributario, cuando prendemos la computadora, entramos ahí, vamos a ver que tenemos del SAT en un correo electrónico un aviso que tenemos una resolución en el buzón, que tenemos un documento en el buzón tributario, y entonces para esto pues debemos de tener el buzón, ¿no? Activado. Es lo que iba a ser El el buzón comentario, que muchos activado. falta que lo activen. Sí, y los medios de contacto actualizados, porque ya hay sanciones también, ¿no? De Hay acuerdo. sanciones. Entonces, tenemos activo el buzón, tengo los medios de contacto, teléfono y correo electrónico. Ujú. Entonces, a mi correo electrónico me llega un aviso del SAT diciendo que tengo en el buzón una resolución, Ok. un acto administrativo. Y entonces, depende del contribuyente si se aguante las ganas o no de ir a La ver curiosidad. qué tiene ahí, ¿no? Entonces, si es fin de semana, yo no lo abro, ya hasta el lunes, ¿no? Para estar... Está tranquilos. Ajá. O bien lo abro para saber de una vez de qué se trata. De Entonces, me llega a través de buzón. Y lo que yo voy a recibir en el buzón Ujú. es una resolución provisional. Ok. También con un oficio de una preliquidación. Entonces, de lo que estamos hablando es que la autoridad se puso a trabajar sin que yo estuviera enterado, se puso a trabajar con mi información, ¿no? O sea, ya te llega tu cuenta. Sí, ya llega la cuenta y dice, mira, está esta cuenta. Ah, pero tienes varias alternativas para atenderlo. Ok, de ahí te va a informar que es una revisión electrónica, te va a dar el fundamento y van a venir los hechos que encontró, ¿no? Los Ujú. hechos y las inconsistencias en tu actuar fiscal de tu negocio va a venir en esa resolución provisional. Te va a decir, encontré esto, una serie de anomalías o inconsistencias, ¿no? Ajá. Incongruencias, y entonces vamos a tener 15 días para poderlo atender. Pero 15 días ¿para qué? Para pagar. Si el contribuyente ya le hizo frente a lo que dice esa resolución provisional, Ujú. pues anexa el pago y se lo manda. Y la autoridad ya emite una resolución definitiva diciendo que ya acabó el asunto. Ok. Ok, ese sería el primero. Segundo supuesto, recibo la resolución provisional, tengo 15 días para atenderla, me autocorrijo porque reviso, porque la autoridad es complicado luego poder Ujú. echar para abajo esa presunción de la autoridad porque ya viene de números duros, Ok. De la información que platicamos. de la información que platicamos. Ya viene el resultado de ahí, es complicado contrarrestar esa aseveración de la autoridad. Pero vemos que lo que dice la autoridad tiene razón, se me pasó por lo que sea. Entonces, presento complementarias, de lo que Ujú. tenga que presentar complementarias, pago, actualización, recargos, y le mando a la autoridad que ya me autocorregí. Ok. Y la autoridad emite una resolución definitiva. Diciendo estás bien. Y ya si te no estoy de corregiste. acuerdo, Ujú. si no estoy de acuerdo,
la autoridad no tiene razón, no estoy de acuerdo, yo reviso mi situación fiscal y entonces yo tengo 15 días para desvirtuar esos hechos o esas inconsistencias que la autoridad asevera que yo cometí, ¿no? Okay. Entonces tengo 15 días, yo redacto mi información, anexo mi documentación prueba y entonces se la mando a la autoridad. Tengo 15 días para eso. La autoridad, a partir de que se venzan los 15 días, tiene 40 días para resolver. Uh-huh. Son bien importantes los plazos porque prescriben algunas facultades sancionadoras de la autoridad. Okay. Caducan. Esas facultades sancionadoras de la autoridad caducan. Entonces, la autoridad, una vez que se venzan los primeros 15 días, tiene 40 días ya para resolver. Okay. Pero el tramo de revisión va a durar 6 meses. Es decir, todos esos plazos que estoy comentando van dentro de los 6 meses. Si recibimos la revisión electrónica, yo me espero los 15 días, el último día contesto a esas inconsistencias y la autoridad tiene 10 días para revisarme y si le hace falta documentación e información adicional, me puede requerir otra vez. Un segundo requerimiento. Un segundo requerimiento. Okay. Y entonces me notifica un segundo requerimiento de esos 10 días siguientes y yo tengo 10 días para contestarle. Okay. Concluyendo los 10 días, la autoridad tiene 40 días para resolver. Siempre concluyendo ese procedimiento de que te mando y requiéreme, luego te mando más, ajá, documentación e información, concluyendo ese mini procedimiento, la autoridad tiene 40 días para resolver. Es importante ese plazo. Dentro de los 6 meses. Dentro de los 6 meses. Okay. No se puede exceder de los 6 meses, ¿no? Pero adicionalmente la autoridad no solo me puede requerir a mí. Uh-huh. Una vez que yo conteste dentro de esos 15 días, le puede requerir a un tercero. Y le puede decir, oye, fíjate que el contribuyente, ¿qué operaciones tienes okay. tú con él? Y le da 10 días también. Y entonces el contribuyente, el tercero, ¿no? Uh-huh. En esa compulsa que está haciendo la autoridad, tiene 10 días para contestarle. Y la autoridad me va a dar a conocer a mí lo que le dijo el tercero. Okay. Y yo voy a tener 10 días para desvirtuar lo que diga el tercero. Una vez concluyendo ese mini proceso, la autoridad tiene 40 días para terminar y emitir una resolución definitiva, si es que debo pagar o no. Así es. ¿No? Okay. Ese, en pocas palabras, es el procedimiento. Ok, bueno, entonces 6 meses. Digo, sí, como bien dices, puede ser un beneficio para la autoridad, que sí, también puede ser una carga de que se le acumule mucho trabajo a la autoridad y no alcance a sacar esos créditos que tenga sí. dispuestos para sacarlos, ¿no? Bueno, sí. pero ya parte de los beneficios del SAT es poder con tanta puntualidad a qué contribuyentes revisar. Ajá. Es decir, en la medida que encuentre diferencias y en la medida que sepa de cuánto es la diferencia, pues entonces puede ser selectivo. Claro. ¿No? Entiendo. Puede ser selectivo. Así entonces, digo, tiene una herramienta muy poderosa que es la tecnología y la información. Exacto, ¿no? Pues sí. Okay. Bueno, la idea no es asustarnos. Sí. Bueno, aquí tengo una pregunta aquí que me hicieron llegar. Discúlpame, traigo aquí el acordeón porque la pregunta es muy precisa. Dice, que si el SAT podrá ejercer esta facultad en el caso de actos, bueno, de actos presuncionales. Ya ves que en la propia ley de ICR, el código, hay ciertos casos como cuando hay actos jurídicos que dicen que carezcan de razón de negocios, sí, o en el caso de que quieras usted la inexistencia de operaciones o la transmisión indebida de pérdidas. Uh-huh. O sea, en esos casos, ¿esta facultad la puede ejercer el SAT para esos casos? Sí, sí. Esta es una pregunta muy interesante porque luego la autoridad hoy por hoy se ha inclinado más a las presuncionales, es decir, yo presumo que tú me debes, yo presumo que hiciste operaciones inexistentes, yo presumo que esos actos jurídicos que celebraste nada más fue para beneficiarte fiscalmente, y esas presuncionales lo que acarrea es que el contribuyente esté ceñido, obligado a demostrar todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y luego es complicado con la autoridad fiscal que tenemos. O sea, deja la carga al contribuyente. La carga al contribuyente. Por más documentación, por más comprobación, por más información que le lleves, para la autoridad luego nunca es suficiente. Entonces, esa presuncional se vuelve una arma
exageradamente Discrecional. ¿No? Porque para sea- la autoridad. Sí, ¿no? Entonces, tenemos ya nosotros presuncionales en el 69B del código, 69 bis, pero también en el 5A. Y quiero empezar con el 5A. Adelante. El 5A refiere a que la autoridad puede presumir que en una operación no hubo razón de negocio porque el beneficio que obtuviste fue más fiscal que económico. Es decir, varios actos jurídicos enlazados entre sí para llegar a un fin en donde el beneficio fue fiscal y no económico. Y la autoridad presume, ¿no? Ujú. Pero ese procedimiento del 5A pues no termina en un crédito como tal, nada más determina que es una presunción de que no hubo razón de negocio ahí, que no lo hiciste con una razón de negocio, sino más bien fiscal, ¿no? Ok. Pero para determinarte un crédito utilizando ese procedimiento del 5A, necesariamente debe ejercer facultades de comprobación, Ok. necesariamente. Y entonces una de esas facultades de comprobación es la revisión electrónica. O sea, sí es una herramienta para poder utilizar todas esas presuntivas. ¿Sí? Ok. También 69B. También 69. 69B es un procedimiento, una empresa que factura operaciones simuladas, ¿no? Que luego se le llaman en el argot EFOS, ¿no? Ujú. Y otra empresa que le dio efectos fiscales a los comprobantes, es que se le llaman EDOS. Entonces, tienen sus tiempos para poder demostrar, uno, que sí tenía personal, que sí tenía capacidad material, que sí tenía todas las herramientas para hacer esa operación que hizo, y el otro tiene que demostrar la materialidad, ¿no? Que Que realmente es se hizo la operación. Ajá. Pero al final el procedimiento del 69B pues no termina en un crédito. Necesita ejercer facultades de comprobación. Ok. ¿Puede ejercer la facultad de comprobación llamada revisión electrónica? Sí. Sí. Ok. Sí. Y el 69 bis de las pérdidas, aplicación de pérdidas indebidas también, Ujú. que es otra presuncional. Fíjate que ahí lo que hemos encontrado es que sí puede la autoridad ejercer facultad de comprobación, pero solo la revisión electrónica. Nada más. O sea, casualmente. Acá, ok. Sí. O sea, no aplica ninguna otra fracción de las que No, platicamos del 42. establece, ¿no? 59 bis establece la autoridad podrá ejercer facultad de comprobación de acuerdo al 53B Ok. o 42 fracción novena del Entonces ahí sí está código. clarísimo que se Clarísimo, puede utilizar. así es. Ok. Digo, porque me Entonces, traje esta para pregunta que me la hicieron llegar relevancia, para preguntártela sí. por eso. Está bien, la relevancia de la revisión electrónica, ¿no? Así es, ¿no? Pues sí. Sí. Entonces ya te está dando juego entonces este tema, Sí, ¿no? claro. Bueno, y ahorita que estamos hablando de estas facultades, o sea, entonces también la autoridad lo puede aplicar esta facultad de las revisiones electrónicas para la discrepancia fiscal también. Es un tema muy especializado porque esa discrepancia para personas físicas, Ajá. el artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, Perdón, haciendo un breve, pues la discrepancia fiscal es cuando alguien gasta más de lo que genera de ingresos Sí. para la autoridad, ¿no? Sí, así Esa es la discrepancia Sí, fiscal. Sí, la discrepancia, y que es muy común. Es muy común. Y que es muy común cuando las erogaciones superan a los ingresos, Ajá. y ese excedente de erogaciones arriba de los ingresos, la autoridad dice, es un ingreso grabado y me pagas impuesto sobre la renta conforme al 152, ¿no? Donde está la tarifa anual, ¿no? Así Ok. es. Bueno, ese procedimiento del 91... Sin deducciones ni nada. No, nada, Nada. ya es ingreso grabado. No contempla el que se pueda ejercer la facultad de comprobación de revisión electrónica, y tiene algunas justificantes. Este procedimiento del 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta tiene sus tiempos, Ujú. y la revisión electrónica también tiene los suyos. Me voy a referir a revisión de gabinete. Inicia una revisión de gabinete con un requerimiento de documentación e información. Ajá. Le dicen al contribuyente, tienes 15 días para llevar a las oficinas de la autoridad eso que te estamos requiriendo, ¿no? Bueno. Llevas estados de cuenta, declaraciones, pagos profesionales, definitivos, Contabilidad, todo eso. todo. Al momento que la autoridad está revisando, dice, aquí hay discrepancia fiscal. Ajá. Te inicia el procedimiento del 91. Ajá. ¿De acuerdo? Entran los plazos, pero revisión de gabinete tiene un año. La autoridad. Entran los plazos y esa revisión de la discrepancia fiscal termina con un oficio Ajá. donde la autoridad dice, estas fueron las erogaciones que excedieron a los ingresos. Ok. Termina. Y ese oficio se lo tienen que notificar al contribuyente, y ese oficio debe aparecer en el oficio de observaciones de la revisión de gabinete.
¿De acuerdo? Y si es visita domiciliaria, ese oficio que concluye el 91 de la Ley de Impuesto a la Renta debe de aparecer en la última acta parcial, que es de la visita domiciliaria. Exacto. Ok. En revisiones electrónicas no existe esa posibilidad, porque viene del estudio de información y documentación donde no hay estados de cuenta del banco. Ajá. ¿De acuerdo? No tiene esa No hay. información, no tiene acceso a esa información Correcto. Entonces no podría determinar la autoridad qué erogaciones fueron superiores a los ingresos, porque la prueba fuente de las erogaciones es los estados de cuenta del banco, todavía. Ajá. ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una razón, y la otra son los tiempos, que la revisión electrónica nada más son 6 meses, y si tú montas el procedimiento del 91, se te desfasa ya. Se excede los 6 meses. Se excedería de los 6 meses. Entonces, cuando la autoridad quiera concluir la revisión electrónica notificándote una resolución definitiva, estaría fuera de plazo. Ok. Entonces, sí podemos afirmar eso. No se puede aplicar la Poco revisión electrónica. probable. Ajá. Solo que inicien, ni siquiera iniciando de manera paralela. No, porque no te podrían, en ese inter de la revisión electrónica, lo único que tienes que desvirtuar es lo que en la resolución provisional te está diciendo la autoridad. Después ya no te puede requerir estados de cuenta. Ajá. O sea, no excedería la facultad de la autoridad requerirte estados de cuenta para saber si hubo discrepancia fiscal o no. Ok. Porque lo único que tienes que desvirtuar es lo que viene en la resolución provisional. La preliquidación. Así es. Ok, de acuerdo, me queda claro. Ok, entonces, y bueno, ya dijimos que la experiencia no entra, pero ya nos determinaron algún crédito fiscal. ¿Hay defensa para este? Sí, sí Sí. hay defensa. Tenemos 2 recursos de revocación, que son 30 días. Una vez que yo recibí también a través del buzón tributario una resolución definitiva y que traiga un crédito, 30 días para recurso de revocación, que es optativo, Ujú. o 30 días para juicio contencioso administrativo. Recomendación importante. Ok. Si en el procedimiento de revisión electrónica no aporté algunas pruebas, Ujú. no irme directamente a demanda de nulidad, Ah, ok. sino agotar recurso de revocación. ¿Por qué? Porque es otra instancia donde yo puedo aportar pruebas que después, si no me es favorable el recurso de revocación, me voy a un juicio contencioso administrativo. Pero ya ¿no? están presentadas. Y por el principio de litis abierta, sí me las deben de considerar. Ok. Si no las aporté en el procedimiento de revisión electrónica, no las aporté y me voy a demanda de nulidad y quiero Pues que entre le den pruebas. valor, el magistrado me la va a desechar. Ok. Entonces, recomendación, si me hicieron falta aportar pruebas por tiempos, ir a recurso de revocación, Ok. ¿no? En primera instancia. Para darle oportunidad de presentar esas pruebas. Ok, Correcto. de acuerdo. ¿Y PRODECON? Es alternativa ¿Sí es importante. alternativa? Sí, la Podemos PRODECON acudir a- sí ha trabajado muy bien. La PRODECON, la verdad, que en sus tiempos, en sus formas, parece que tiene un ejército. No es así de lo que trabaja. Trabaja muy bien Está la trabajando muy PRODECON, bien, eso sí es muy un bien hecho. la PRODECON. Ujú. En este tipo de revisiones electrónicas hay 20 días. Una vez que se recibe a través del buzón tributario la resolución provisional, Ajá. con la preliquidación, el contribuyente tiene 20 días para solicitar acuerdos conclusivos Ujú. en la PRODECON, y ya la PRODECON se encarga de llamar a la autoridad fiscal para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Conclusivo. Acuerdo conclusivo, pero que sepamos que hay 20 días. 20 días, el acuerdo conclusivo tiene un proceso de tiempos. Ujú. Durante lo que dure el acuerdo conclusivo, se suspenden los plazos de los 6 meses de la revisión electrónica. De acuerdo. Una vez que se concluye el acuerdo, para bien o para mal, se reanuda el cómputo del plazo De la revisión electrónica. de la revisión electrónica. Ok, Así. de acuerdo. Preguntaba yo, los 20 días, ¿cuándo empieza, cuándo hay que considerar esos 20 días? ¿A partir de cuándo? Del acuerdo con, bueno, para Ajá. poder acudir a PRODECON son Ujú. 20 días, ¿no? ¿A partir de cuándo? A partir del día siguiente de que surte efecto la notificación. Ah, ok. O sea, son 20 días que tiene el contribuyente. Ahora con lo electrónico, Ujú. se puede hacer de manera electrónica también con la PRODECON. Ah, ¿también? Ah, ok. También se puede hacer, se recomienda que sea presencial, ¿no? De manera presencial no es que te traten mejor, sino que tienes la oportunidad de explicar más detalles, ¿no? Ok. Entonces, y ellos escuchan al contribuyente, Ujú. de tal suerte que pueden tener más información que pueda ayudar para
para llevar a buen fin un acuerdo conclusivo, pero son 20 días. Y aquí hay una incongruencia porque el contribuyente tiene 15 días Ujú. para aportar pruebas, ¿no? Información para desvirtuar los hechos o las inconsistencias la resolución provisional, y tenemos 20 días para el acuerdo conclusivo. Es decir, una vez que yo aporte pruebas, inclusive tengo 5 días después para adherirme a un acuerdo conclusivo, Ok. ¿no? Entonces, yo podía pensar que podía ser antes, ¿no? Pero lastimosamente 20 días, porque pudieran ser hasta antes de que concluya el procedimiento, ¿no? Ok. Sí, O sea, por ahí va mi pregunta, porque... Porque en revisión de gabinete es hasta antes de que te notifiquen el oficio de observaciones. Así es. Y en visitas hasta antes de la última acta parcial. Y acá no hay esas Y figuras. acá no es hasta antes de la resolución definitiva, no. Nada más te dan 20 días, ¿no? Entonces, pues te digo, hay que tener cuidado. Sirve mucho adherirte a un acuerdo conclusivo si no puedes rescatar pruebas que son vitales para demostrar las inconsistencias. Ok. Porque Bueno. se suspenden los plazos. Entonces, adhieres, solicitas un acuerdo conclusivo, Ajá. vas a tener tiempo mientras consigues las pruebas que andan perdidas, ¿no? Ajá. Y entonces, y te vas preparando. Ok. No, pues, entonces, qué bueno, sí, que está con el apoyo, que trabaja muy bien la Prodecon, como Sí. bien platicamos, trabaja Sí, muy bien y así sí es. es un buen apoyo, muy buena opción. Bueno, ¿algún otro dato que quieras aportar de este tema, Héctor? De revisión electrónica, ¿algún otro dato, algún tip? Sí, interesante lo que voy a compartirles. Hay un antepenúltimo párrafo del artículo 42 en donde rompe el paradigma de lo electrónico en revisiones electrónicas. Ok, Pues es una revisión electrónica, todo es electrónico, claro. Armando. Claro, Todo, todo. Ajá. todo lo que tiene la autoridad que te está revisando, cuando emites un CFDI, cuando cargas gasolina, sabe de qué gasolina cargaste, cuánto pagaste, ¿no? Ajá. Y luego vas y te hospedas en un hotel y pides un CFDI y sabe en qué hotel te hospedaste, ¿Qué tipo de habitación? qué tipo de habitación, Sí. sí, ordenas un desayuno, pides un CFDI, igual también, ¿qué desayunaste? ¿Qué tipo de desayuno? Ajá. Porque luego va ahí, ¿no? En el CFDI. Sí, pues ahí entonces, viene todo. todo es ya electrónico y de tal suerte que todo eso que es electrónico, también la comunicación con el SAT a través del buzón tributario, pues es electrónico. Todo el procedimiento y la conclusión es electrónico. Pero resulta que este antepenúltimo párrafo que siempre ha sido muy útil para la defensa, establece que en este procedimiento de revisión electrónica, como los otros dos, pero qué bueno que ese está incluido, Ujú. la autoridad te tiene que citar a sus oficinas, Ok. para decirte que encontró inconsistencias o hechos que hicieron que pagaras menos contribuciones. Ujú. Y tiene que levantar un acta donde todo lo que te está informando. Y lo tiene que hacer 10 días hábiles antes de que te notifique la resolución definitiva. Ok. Y te tiene que informar por si tú te quieres autocorregir, porque inclusive hay algunos beneficios en la Ok. autocorrección. O también que tienes el derecho de ir a la Prodecon. Ajá. Mira, Platicamos hace rato. la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que es ya desde 2005, contempla beneficios. En el artículo 2 contempla beneficios. Hay una fracción 11 y una fracción 13 en donde el contribuyente tiene derecho a ser oído de todo lo que el resultado de la revisión antes que le determine un crédito Ok, sí, o antes de que le notifique una resolución definitiva. claro. Es un derecho, como dices tú. Y le tienen que decir los derechos que tiene de ir a la Prodecon. Ujú. También. Ok. Sí, puedes ir a la Prodecon porque es la que te está defendiendo, ¿no? Ajá. O te puedes autocorregir porque tienes beneficios y decirte qué beneficios. Entonces tienes que ir, pero si la autoridad omite eso, Ok. puede ser que el crédito fiscal sea ilegal, Ok, de acuerdo. ¿sí? Es un derecho del contribuyente. Ok, y ahí ejerceríamos nuestros medios de defensa que platicamos. Sí, correcto. Por eso, cuando tengan una revisión de gabinete, visita domiciliaria o esta que es el tema que nos trae aquí de revisión electrónica, la autoridad los tiene que citar y vayan. Esa es la recomendación. Vayan. Vayan. Porque es importante que vayan, que levanten un acta, porque esos hechos que están en esa acta no deben variar en un momento dado
con la resolución definitiva y a veces que no coincide. Ok. Entonces es importante eso. Excelente, Sí. ¿no? Excelente, Héctor. Bueno, creo que los ¿Más tiempos cositas? creo que los tiempos ya se nos están viendo Bueno. encima. Sí, ¿verdad? Se pierde la secuencial, le quería decir para los auditores. También se pierde la secuencial. pierde la secuencial Ok, en revisión no. electrónica. Discúlpame, Héctor, pero es que No te ya estaba preocupes. analizando. Bueno, pues, esto pues, es un tema interesantísimo. Sí. Héctor. Muchísimas gracias por todo, Héctor. De entrada, pues queremos agradecer aquí a Héctor, al contador Héctor Arteaga Canchola, discúlpame, Héctor, pues por tu tiempo y por esta plática que está pues muy interesante, se nos vinieron los tiempos encima. Sí, sí. Pero bueno, gracias Muchas gracias a por ti tu también. tiempo, Muchas por la gracias. aportación que nos estás haciendo a nosotros y a todos los que nos están viendo, y pues es un tema por demás importante y de mucho provecho, ¿no, Héctor? Muchísimas gracias. Ojalá Y- que sea de utilidad. Sí, seguramente. Y pues invitarlos a que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de aquí del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, y agradecemos también al periódico Provincia porque pues nos dan la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y sin más, pues reciban un fuerte abrazo aquí a la distancia y nos vemos pronto en la siguiente emisión de nuestro programa Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Muy buena tarde para todos. Buenas tardes.